padres yo me comunicaba en guaraní. No porque no sabíamos hablar en español, porque lo hablamos también, mal que mal, pero lo hablamos, ¿verdad? Pero Lo habla usted muy bien. en guaraní nos comunicábamos cotidianamente y es el idioma coloquial, el idioma cotidiano entre amigos, entre parientes, padre, hijo, hermanos, Y es etc. oficialmente el lenguaje, Es ¿no? oficial, tal es así que inclusive nuestra constitución está en ambos idiomas. Las sentencias judiciales en Paraguay se tienen que dictar en ambos idiomas, se tienen que leer en ambos idiomas. El magistrado al dictar sentencia lee las en guaraní, en castellano. Fíjese usted, ese es un producto, me platicaba usted, de una colonización diferente a la nuestra. Aquí, por ejemplo, ¿Sí? el náhuatl, ¿Mm? que es el lenguaje de la etnia más fuerte, ¿no? La azteca le llaman, ¿no? Sí, sí, sí. El náhuatl se habla desde Sudamérica, digamos, desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y se sigue hablando, y sin embargo se van muriendo las lenguas indígenas porque ese fue el propósito de desaparecerlas, ¿no? Incluso en el sistema de educación pública, ¿verdad? Ha habido una lucha siempre en torno de las lenguas indígenas, que Sí, son muchas, y son de diferentes regiones, el maya o el náhuatl, sí. el otomí. Pero esa cuestión de haber preservado su lengua original prehispánica es único en América Latina. Yo creo que ese fenómeno, licenciado, se da por el hecho de que, primero por aquel mestizaje que le dije, muy pacífico, donde y un matriarcado muy marcado en el Paraguay. El centro, el núcleo familiar paraguayo siempre giró alrededor de la madre. Y la madre era indígena. Y la lengua de la madre era el guaraní. Entonces el guaraní se convirtió en el idioma familiar. Aparte de eso, nosotros tuvimos un proceso eh, un proceso también muy particular con los jesuitas, con las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas que se instalaron en Paraguay y fundaron los pueblos misioneros con indios guaraníes, y por el enfrentamiento político existente entre la comunidad o la jesuítica y la comunidad, digamos, hispana con presencia en la región, ese enfrentamiento hizo que los jesuitas utilizaran el guaraní como idioma de las misiones. Entonces, durante 160 o 170 años, en los pueblos misioneros, el guaraní era el único idioma prácticamente que se hablaba. Y eso hizo que se preserve el idioma y que se proyecte hasta nuestros días. Y nosotros tenemos, como le digo, como idioma oficial el guaraní, el español, y es un idioma, yo te diría inclusive hasta un idioma héroe el guaraní, porque en las guerras que tuvimos, Muchas guerras tuvieron. sí, el guaraní jugó un papel importantísimo en la lucha, porque no nos entendían nuestros contrarios. No tenía traductores. El soldado paraguayo hablaba en guaraní y se entendía con su jefe y con su camarada, pero no le entendían ni los que hablaban en portugués ni los demás que hablaban en español. Entonces fue un idioma que jugó un papel muy Estratégico, además. estratégico. Oiga usted, Sí. señor embajador, política, ¿Mm? usted es político. Sí. Ha habido un cambio importante que vimos aquí de partido, ¿no? Aquí usted sabe, gobernó el PRI muchísimo, 70 años. Sí. Cambió, pero cambió a la derecha. Allá estamos viendo un fenómeno muy interesante. El Partido Colorado pierde las elecciones. ¿Y quién gana? Además de su partido, ¿quién gana? Me decía usted y me platicaba todo este fenómeno Sí. muy interesante. Gana una coalición política
que se da a llamar Alianza Patriótica para el Cambio, cuya principal fuerza es la fuerza del PLRA, ¿verdad? El Partido Liberal Radical Auténtico, que es un partido tradicional en Paraguay, el partido que contendor, digamos, histórico con el Partido Colorado. Y después de 68 años, llevándole a la presidencia de la República a un ciudadano que es outsider de la política, que viene de afuera de la política, que viene de otro estamento y que tuvo la virtud y la inteligencia de aglutinar fuerzas que se presentaban antes dispersas frente al partido hegemónico, ¿verdad? Que era el Partido Colorado, por lo cual no se le podía nunca vencer en unas contiendas, en unas pujas electorales, ¿verdad? Y el señor Lugo, actual presidente de la República, se constituye en el factor aglutinante de toda esa fuerza opositora al Partido Colorado y gana la presidencia de la República hace un poco más de un año, después de 68 años de hegemonía del Partido Colorado. Y lo gana con esta coalición, siendo Lugo el responsable en este momento de administrar también intereses muy dispares que se presentan en ese grupo político, ¿verdad? Porque hay fuerzas políticas de distintos matices ideológicos, pero que no es un fenómeno nuevo en la región. Se dio eso en el Uruguay con el Frente Amplio, se dio en Chile y ahora se está dando en Paraguay. Y estamos administrándolo, yo creo que con una madurez importante, ¿verdad? Fíjese usted que estos ejemplos que da de Uruguay, Chile, yo, político, los veo en países en donde hay una gran igualdad o una situación más o menos homogénea, que contrasta mucho con sociedades en donde hay una división brutal en la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, esta coalición va a tener que luchar mucho por lograr los beneficios colectivos en una sociedad que es menos injusta que las otras, pero que es un fenómeno muy interesante. Paraguay tiene problemas sociales producto de un sector, producto también de esa desigualdad, ¿verdad? Que con un índice bastante elevado en relación a su población también, en materia de pobreza. En un país que no tendría que tener este problema realmente, pero se da el problema. Pero la cuestión política trasciende un poco a este fenómeno y los partidos fuertes paraguayos son partidos pluriclasistas, todos. Los dos partidos fuertes, los partidos liberal y el Partido Colorado, son partidos pluriclasistas. Inclusive las terceras fuerzas, hoy hay un partido que se llama Partido UNACE, que también es pluriclasista. En el Paraguay no se ha podido instalar de una manera, digamos, efectiva para sus intereses, en ese caso sería, ¿verdad? El enfrentamiento y la lucha de clase. Como tampoco se da enfrentamiento de carácter étnico, ni tampoco se dan enfrentamientos de carácter religioso. O sea que es una sociedad que tiene mucha movilidad en ese sentido, ¿verdad? Pero de que tenemos también problemas sociales, los tenemos problemas de pobreza muy marcados, contra lo cual estamos luchando, ¿verdad? Un país pequeño y rico como el Paraguay, con una población relativamente pequeña, también no tendría que haber tenido ese problema. Pero ahí es donde se puede romper el consenso y las alianzas. Pero yo no creo, porque estamos, justamente lo que hicimos, yo creo que indica un
proceso de maduración o de madurez política, porque nos dimos cuenta que para solucionar algunos problemas estructurales que veníamos arrastrando durante mucho tiempo, necesitábamos de este acuerdo amplio de la ciudadanía. Decir, bueno, por encima de nuestras diferencias ideológicas, vamos a poner al país y vamos a decir, bueno, estos son los problemas más sentidos del país en este momento y todas las fuerzas vamos a unirnos para vencer este problema. Usted De eso sabe, se trata. embajador, que vamos a estar muy pendientes de ese fenómeno tan interesante y de ese bello país que usted nos ha presentado pues, en unos cuantos minutos, pero que espero que los veracruzanos que nos escuchan profundicen más en esta unidad cultural, política, etcétera, entre nuestros países. Muchísimas gracias. Pero yo espero también estar lo antes posible en Veracruz. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes.